capítulo, solo que lo haremos en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 20, así que vayan preparando su Biblia, que más adelantito vamos a leer el pasaje bíblico. Cuando estaba preparando este sermón, me vi en un conflicto bastante difícil, porque el capítulo 6 de Corintios aborda dos temas totalmente diferentes. El primero es sobre la resolución de los conflictos, los pleitos entre la iglesia. Y el segundo habla sobre la pureza de los cristianos espirituales o la fornicación, cómo afecta a nuestra vida espiritual la fornicación. Vamos a tratar de hablar de los dos temas sin dejar uno del otro. Hace algún tiempo me enviaron a mi correo electrónico una historia que ya le he contado varias veces, quizás aquí lo he hecho, de dos niños que se fueron emocionados a visitar a sus abuelos a una finca. Y estando ya en la finca, llegaron emocionados, imagínense, a abandonar la ciudad, el ruido, el calor, a ese lugar tan fresco y tan cálido, y sobre todo iban a ver a los abuelos. Resulta que cuando llegaron a la finca y fueron recibidos por sus abuelos, el niño con la niña salieron a dar un vistazo al patio de la finca. Había muchos árboles, mucha fruta, muchos animales, como normalmente hay en las fincas. Pero el niño, varón, andaba con una resortera o una tiradora, como le llamamos nosotros, y andaba tirando piedritas a lo que miraba. En una ocasión, por error, le da una piedra en la cabeza a un pato que era de la abuela y lo mata el pato. El niño asustado, no hay qué hacer, agarra al pato del pescuezo y lo arrastra hacia el fondo de la finca y ahí lo entierra, pensando que nadie lo había visto. Cuando él viene de regreso se encuentra con su hermana y le dice: yo vi cómo mataste al pato de mi abuela, pero no te preocupes, no voy a decir nada, eso va a quedar ahí. Sucedió al día siguiente, cuando estaban cenando, terminando de cenar, dice la abuela: al terminar de cenar, Luisa me va a ayudar a lavar los trastes. Entonces, aquella Luisa, muy audaz, se acuerda de lo que su hermano había hecho y le dice: abuelita, Luis me dijo que él quería hacerlo en vez de mí, o en vez de yo. Entonces, aquel muchacho que no hallaba qué hacer, quería protestar, le dice su hermana calladita: acuérdate del pato. Y le puedo decir a mi abuela. Pasó. Al día siguiente, cuando amaneció, todos celebrando la estadía, una vez más el abuelo dice: yo voy a ir a pescar con Luis, mientras Luisa se queda cocinando con su abuela. Una vez más, la muy viva de la Luisa dice: abuelo, Luis me dijo que él quería cocinar con mi abuelita. Acuérdate del pato, Luis. Y así sucedió una y otra vez el soborno de la hermana. Hasta que en una ocasión lo llama a la abuela y le dice: ¿por qué has aguantado tanto que tu hermana te esté sobornando? Y Luis no tuvo otra que confesarle a su abuela que le había matado a un pato con su tiradora. ¿Y sabe la sorpresa que se llevó Luis? Su abuela le dice: el día que mataste ese pato, yo estaba en la ventana y vi cómo lo mataste, y vi dónde lo fuiste a enterrar, y vi que tu hermana también te vio. Pero no te había dicho nada, porque quería ver hasta dónde llegabas con tu sufrimiento por no confesar tu error. Hermanos, eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Por la falta de una comunión sincera con Dios, nos gusta que nos den trancazos, nos gusta sufrir, nos gusta que el pecado nos arranque la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que va a ocurrir si nosotros estamos viviendo una vida de pecado. Eso no era la excepción con la iglesia de los Corintios. Corintios, como habíamos hablado en un contexto, era una ciudad, o era una iglesia, que tenía un sinnúmero de problemas. Corintios, yo mencionaba la vez pasada que prediqué en el capítulo 3, era el peor lugar donde se debía establecer una iglesia, porque estaba lo peor ahí. Imagínense, yo no sé si eso se habló el sábado pasado, en el capítulo 5 relata Pablo que un condenado estaba viviendo
Se metió a vivir, le quitó la mujer a su papá y no le importaba y estaba sirviendo en la iglesia. Así de trastornada y de tan corrupta era la iglesia de Corinto. Una iglesia que estaba siendo invadida, que uno de sus mayores problemas, además de las discusiones y los pleitos, era la fornicación y la vida libre sexualmente. ¿Y qué más podemos pedir? Si Corinto era una ciudad donde estaba establecido el templo a la reina del amor o a la diosa del amor, donde se celebraba, imagínense, que en el templo, y lo mencioné la vez pasada también, que en el templo de esta diosa había 1000 prostitutas que servían como sacerdotisas. Y precisamente los actos de ceremonia o los actos ceremoniales que hacían a esta diosa eran plenamente sexuales. Y la iglesia, después de 3 años, no escapó de esa realidad o ese contexto en el que vivía la iglesia de los Corintios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza que Pablo le hace a los Corintios en nuestra vida? Porque, mis estimados hermanos, nuestra realidad en toda nuestra sociedad no está lejana a la vida que vivía Corintios. Ahora es muy fácil encontrarse con gente que tiene pecados sexuales en su vida. Adicción a la pornografía, adicción al sexo, hombres y mujeres siendo infieles a sus esposas y mujeres siendo infieles a sus esposos. Usted va a encontrarse en nuestra sociedad ahora tantas cosas tan terribles, incluso dentro de muchas iglesias. Más adelante les voy a estar hablando sobre una estadística que se hicieron a 388 hombres cristianos en los Estados Unidos. Es alarmante los resultados de esta encuesta sobre la adicción a la pornografía. Entonces, estamos viviendo una realidad que afecta nuestra vida de la misma manera como la realidad que estaba viviendo la iglesia en los Corintios y que estaba afectando su vida espiritual. Cuando Pablo deja Corinto para hacer su tercer viaje misionero y se establece en Éfesos, recibe una carta de la casa de Cloé y le empieza a hablar sobre 2 temas fundamentales, como lo dije al principio. El primero era en los pleitos y las discusiones. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Leamos la palabra de Dios. Así que por cierto es que ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Leamos el 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Corinto había adquirido muchas costumbres de los griegos. Y los griegos habían establecido un sistema legal dentro de su sociedad donde se formaban pequeños juzgados o pequeños comités que decidían sobre algún conflicto u otro. Y esto era un problema muy singular, pero allá iba a los juzgados. A la policía. En aquel tiempo se llevaba a estas mesas, donde cualquier discusión que había se podía ir y se resolvía de cualquier manera. Era bueno por una parte. El problema es que los pleitos o las discusiones que habían dentro de la iglesia se estaban yendo a resolver en esos juzgados, donde los jueces no eran ni siquiera cristianos, mucho menos líderes, pastores. Resolvían el asunto de cualquier forma. Muchas veces los juicios iban influenciados por el dinero. No importaba si alguien tenía la razón, si él había pagado más, él tenía la razón. Y ese era el ambiente donde se estaban resolviendo los conflictos. Pablo habla aquí, y no voy a hablar mucho porque en el capítulo 3 hablé sobre los conflictos. Pero Pablo aquí está mencionando algo interesante, estimados hermanos. Y es que no era tanto el problema que habían conflictos, sino la forma en la que se estaban resolviendo los conflictos. Mire, de la década de los 90 para acá,
ha surgido un sinnúmero de series en la televisión de gente que es juez y que decide sobre un conflicto. ¿Se acuerdan? Ahí sale la famosa frase muy célebre, que pase el desgraciado. ¿Se acuerdan de ese programa? Donde llega alguien y dice, señora juez, este me está haciendo algo, y llega el otro y dice no, y ella decide. Hay un programa que a mí me gustaba mucho, que se llama ¿Quién tiene la razón? Y ese programa, esa señora hace un panel y dice, ¿usted tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Al final dice la señora, nadie tiene la razón, por esto y esto y esto. Pero ese era algo similar a lo que estaban viviendo los corintios, porque estaban llevando a los mismos cristianos a resolver problemas de la iglesia a lugares donde al final se hacía hasta una mofa del cristiano. Se burlaban del cristianismo. Y Pablo exhorta y dice, ya de por cierto, desde el momento en que hay conflicto, están mal. Ahora mucho más, porque están llevando ese conflicto a resolverlo, a esa situación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está resolviendo usted sus conflictos? ¿Cómo reaccionamos nosotros para resolver esos conflictos? Hay mucha gente que esta semana, quizás estos 15 días, este mes, ha discutido, ha peleado, porque ha alzado la voz, ha insultado, porque quizás lo insultaron, porque quizás le alzaron la voz. Incluso quizás hay alguien aquí que hasta ha golpeado a alguien por un ataque de furia. Estimados hermanos, la Biblia nos enseña a resolver nuestros problemas no por esa vía. Y Pablo nos exhorta a resolver nuestros problemas en la iglesia conforme la dirección de Dios. Pero muchas veces cuando vamos a reclamar algo, y vuelvo y repito, ni siquiera tenemos la dedicación de orar y pedir la dirección de Dios. Vamos directo. Es que ella me ofendió a mí y yo tengo que ofenderla. Ella me hizo algo a mí y yo me voy a vengar. Empezamos a resolver nuestros problemas lejos de la dirección de Dios. Y Pablo enseña a los corintios que no debe de ser así. Ahora, inmediatamente después que Pablo aborda ese tema de los conflictos, se salta a tocar un tema que es un poco más profundo. Y habla sobre la libertad que tienen los cristianos con respecto a la vida de santidad y de integridad que tiene que vivir. Incluso más directamente hablamos del hecho de la fornicación. Pablo pasa de un tema a otro. Leamos el versículo 12. Versículo 12 de 1 Corintios 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí Pablo está hablando de una libertad, y esta era una frase muy célebre de los corintios. Porque ellos decían, yo tengo permiso de hacer todo con respecto a mi cuerpo, pero no todo conviene. Muchas veces nosotros confundimos y desconocemos que nuestras acciones humanas, carnales, físicas, tienen consecuencia en nuestra vida espiritual. Y es aquí donde yo quiero profundizar un poquito más. Si usted es un hombre que cuando va por la calle y mira a una mujer, por muy extravagante que vaya vestida, pero le dice, qué bonita, difícilmente cuando usted esté orando va a obtener resultados espirituales. Muchas veces pensamos que enamorar a una mujer que no es mi esposa no es tan malo, porque nada le estoy haciendo, solo estoy diciendo qué bonita que es. Pero no es así. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Repite, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Y muchas veces con esta excusa, con que no es tan malo, nos dejamos dominar. El pecado sexual es inminente en la vida del cristiano. Por lo que expliqué hace un momento, porque nuestra sociedad cada día se vuelve más social. Estaba viendo un partido de fútbol y de repente aparece una mujer ahí desnuda, casi desnuda.
¿Qué tiene que ver el fútbol con una mujer desnuda? Absolutamente nada. Pero nuestra sociedad nos está metiendo eso todos los días y de cualquier manera. Usted va a los supermercados, van a abrir un nuevo supermercado, vamos a ir de compra y ponen a un montón de mujeres ahí en bikini y en trajes menores. ¿Qué tiene que ver? Pero es que el problema, hermanos, es que muchas veces la vista vende mucho. Y ahí vamos ya entrando un poquito más. No es que vamos a atacar a los hombres, no es que solo vamos a estar hablando de los hombres, pero es una realidad. Porque para que el hombre pueda ver también, la mujer tiene que enseñar. Y ahí es donde caen las hermanas muchas veces. Nuestra manera de vestir de nuestras hermanas cristianas muchas veces deja que desear. Porque, ahora, yo no voy a decir esa gran frase mentirosa, es que yo soy hombre. No es así. Pero la hermana también tiene que aprender a vestirse decorosamente. Yo puedo aceptar de una persona que viene por primera vez a una iglesia, se va a vestir de una manera extravagante. Pero una persona que ya tiene años de estar en la iglesia, que es bautizada, que está sirviendo una célula, tiene que saber, nuestras hermanas, que tiene que vestirse de la mejor manera. Estaba viendo una estadística. El 45% de las mujeres violadas modelaron a su violador antes de haber cometido el hecho. El 65% de las mujeres que son violadas en el mundo se vistieron extravagantemente o indecorosamente antes. Y no estoy justificando las violaciones, simplemente estoy dando un dato que es muy interesante. Nuestra sociedad está cada día en descomposición, pero nosotros como iglesia no tenemos que ir corriendo a esa descomposición. Tiene que ser todo lo contrario. Entonces, madres que visten a sus hijas, no vistan a sus hijas de una forma tan como si fueran maduras. Muchas veces celebramos hasta desde allí y empezamos a inculcar que nuestras niñas se vistan de una forma indecorosa. Yo no peleo, sino que estoy siempre encima con mi esposa, hablando de que yo no estoy de acuerdo con que una niña se vista con licra, salir a la calle con una licra. ¿Qué diferencia hay que salga una persona con una licra a que salga sin nada? No hay ninguna, porque además las licras no se las ponen, se las embarran en el cuerpo. Y eso es bien difícil. Entonces nosotros como iglesia tenemos que prepararnos, tenemos que cuidarnos. Y Pablo está escribiendo en esa dirección a los corintios. Es decir, es cierto que en Corinto hay una descomposición social horrible, pero eso no nos da razón a nosotros para que vayamos arrastrándonos también a esa descomposición social. Y Pablo exhorta y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Hermanos, ahora para entender este pasaje del versículo 12, tenemos que leer versículo 11. Y veamos, dice el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo le da una lista de un montón de cosas. Dice, los ladrones, los árabes, los borrachos, los maldicientes, ni los estafadores, ni los que se acuestan con hombres, se echan hombre con hombre, ni los afeminados. Ninguno de estos, dice, heredarán el reino de los cielos. Pero esto eran algunos de ustedes. Pero ahora, dice, ya han sido santificados, justificados y han sido lavados por el Espíritu Santo. Note algo interesante en este versículo 11, que el verbo en el que está juzgado, en el tiempo en que esos tres verbos están juzgados, es pasado. No es presente ni futuro. Dice, usted, hermano, ya fue lavado, justificado, fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero, entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viviendo como personas lavadas? ¿Estamos viviendo como cristianos que han sido justificados delante de Dios, que están viviendo justo delante de Dios?
Estamos viviendo como personas que hemos sido santificados, que hemos sido apartados para la gloria y honra de nuestro Dios. Mi cuerpo estoy usándolo para glorificar a Dios, aún en nuestra manera de vestir, o cuando llevamos al hecho de un pecado sexual. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Y de ninguna, dice Pablo, me dejaré dominar. Si usted es uno de los que se está dejando dominar de alguna de ellas porque cree que no es tan malo, yo le digo a usted esta noche, todas las cosas le son lícitas, pero no todo conviene. La segunda cosa, rapidito, ya para ir aterrizando. Versículo 13. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí hay otra frase célebre que usaban los corintios. El vientre, dice, o el estómago es para la comida y la comida para el estómago. O sea, no importa lo que yo coma, ahí voy a hacer lo que yo quiera. Porque el cuerpo no tiene nada que ver con la parte espiritual. Y esto es algo muy interesante. Porque Pablo dice, tanto como el cuerpo como la vianda o la comida, la destruirá Dios. Entonces, el pensamiento de los corintios era, así como cuando yo tengo hambre, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir y voy a comer. Así de la misma manera, cuando yo tenga ganas de tener sexo, voy a ir al templo y voy a tener relaciones sexuales. Así era el pensamiento de los corintios. Porque decía, nada estoy haciendo, nada malo estoy haciendo y estoy viviendo una vida en la carne y el espíritu no me afecta. Pero Pablo dice que tanto como el cuerpo, como la carne, como la comida, las destruirá Dios. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto como a uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Vuelvo y repito, la comida no tiene nada que ver con nuestro actuar en nuestra vida sexual, en la parte sexual. Y los corintios estaban confundiendo esto, porque con este pensamiento estaban siendo arrastrados a vivir una vida deliberada en el sexo, cometiendo fornicación y adulterio. Ahora, los razonamientos de los corintios tenían dos fallas. El primero, el estómago y el proceso digestivo son funciones terrenales y sin sentido en la eternidad. Por lo que yo coma o deje de comer, yo no voy a alcanzar la eternidad. Eso nada tiene que ver. Y la segunda falla es que el propósito del estómago es digerir los alimentos. El propósito del cuerpo no es cometer inmoralidad. Mi cuerpo no es para estarlo ensuciando con la inmoralidad sexual. Es para glorificar a Dios con mi actuar, con mi manera de vivir. Y los corintios estaban confundiendo o estaban totalmente confundidos. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles. Una encuesta hecha en el 2014 fue encargada por una organización sin fines de lucro llamada Ministerio Hombres Probados y conducida por Barna Group, que esta es una firma de estadistas. Hicieron una estadística con hombres cristianos, con una media de 388 hombres que se declaraban así cristianos en toda la nación de Estados Unidos. Y es interesante que esta estadística arrojó que para los hombres cristianos entre los 18 y 30 años de edad encuestados, dice que el 77% ha visto pornografía al menos una vez al mes y el 36% ve pornografía diariamente. El 32% admite ser adicto a la pornografía y otro 12% piensa que lo es. No está tan seguro, pero lo piensan. Ahora, esta misma estadística para los hombres de mediana edad entre los 31 y 49 no son menos inquietantes.
El 77% miró pornografía en el trabajo en los últimos 3 meses. El 64% miró pornografía por lo menos una vez al mes. Y el 18% admite ser adicto a la pornografía y otro 8% piensa que lo es. Los hombres casados, llamados cristianos y llamados nacidos de nuevo, no se escapan de esta estadística. Dice que el 55% ha visto pornografía al menos una vez al mes y el 35% tuvo un asunto sexual extramarital durante el matrimonio. Ahora, los que se identifican a sí mismos como cristianos y se limitan a los que nominalmente se consideran cristianos, solo medio se creen cristianos, dice que el 95% admite que ha visto pornografía y el 54% ha visto pornografía al menos una vez al mes. El 44% vio pornografía en el trabajo en los últimos 90 días. Ahora, hermanos, esto es en los Estados Unidos, sí es cierto. Fue en el 2014, hace 2 años. Pero en nuestra realidad, hoy en día, no es tan diferente. La iglesia está siendo borbandeada de una forma tan espantosa. Y muchos cristianos son arrastrados a las adicciones de estas películas pornográficas. Millones y millones de videos pornográficos. Es tan fácil acceder a un video de pornografía, es tan fácil. Ahora, hay 2 datos interesantes que se han descubierto con respecto a la pornografía. Número 1, la pornografía es adictiva. Número 2, la pornografía produce falta de oración. Y es lo que Pablo menciona en el versículo 15 y 17. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los 2 serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjese bien en esto. Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? El templo en el Antiguo Testamento era la morada de Dios. Era el lugar donde se le adoraba. Era santo. Los sacerdotes tenían el más riguroso cuidado de que no entrara impureza en ese lugar. Y hoy en día, nosotros somos el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estamos teniendo el sumo cuidado de limpiar o de mantener limpio nuestro cuerpo? ¿O estamos siendo arrastrados por nuestras pasiones de la fornicación y de actos sexuales? La iglesia tiene que crearse un escudo hacia este problema. Lo primero que tenemos que hacer como congregación es orar para fortalecer nuestro espíritu. Y de ahí para adelante, hermano, lo demás será un poco más fácil. Pero ese es el punto. No tenemos la cultura de oración. No tenemos la cultura de cuidar nuestro templo. Saber que cuando yo voy a levantar por la mañana y me voy a tomar una selfie para subirla a mi Facebook y que lo miren miles de personas, tengo que tener el cuidado de que no se mire nada indebido. Porque mi cuerpo es para adorar y alabar a mi Señor. Tengo que tener el cuidado cuando salga a la calle y mire a una mujer, de no enamorarla, porque en mi casa tengo una esposa a la que amo y tengo que respetar con todo mi corazón porque amo a Dios. Tengo que tener el cuidado de no caer en el pecado de la fornicación y del adulterio, porque sabemos que nuestro templo o nuestro cuerpo es templo de nuestro Señor Jesucristo, donde mora el Espíritu Santo. Hermanos, si hay alguien que está teniendo pecados sexuales y no siente absolutamente nada, es porque el Espíritu Santo ha dejado de actuar en su vida. Pero si usted está en una situación difícil con respecto a un pecado sexual y está sintiendo que no está bien,
corra a los pies del Señor y arregle sus cuentas con Dios. Y es lo que Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios. Pablo no está haciendo una advertencia. Está diciendo, ustedes corintios degenerados están viviendo una vida horrorosa, ofende a Dios. Y apártense de eso, aléjense porque son templos del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Mi cuerpo tiene que estar las 24 horas del día dispuesto a alabar a mi Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y el 18 y 20 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Otra frase célebre de los Corintios. La fornicación, el que peca en la fornicación, dice, para su propio cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Porque todos los pecados, cualquier otro pecado, está fuera del cuerpo. Cuando el hombre se une con una mujer, dice la Biblia, serán una sola carne. Cuando un hombre se acuesta con una prostituta, todo lo malo de la prostituta se le transfiere a él. Por muy pastor, por muy líder que sea, eso sucede, porque son una sola carne. Entonces, ya para terminar, cualquier otro pecado que cometa fuera del cuerpo, está fuera del cuerpo. Esta era una frase bastante usada por los corintios para justificar su malo actuar. Decía, el pecado del sexo no es tan malo porque no estoy afectando nada en mi interior, es afuera. Y simplemente me baño y ya se me quita. Esa era la actitud de los corintios. Sin embargo, dice, no es así. El que peca, peca contra su propio cuerpo. Quiero terminar. Y voy invitando a los hermanos músicos que vayan pasando. Ya concluyendo. Que abran su Biblia. En Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 28. Vamos a leer más. Mateo 5, del 27. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Esto es bien grave, hermanos. Porque antes no era pecado mientras no se cometiera el hecho. Pero Jesús dice, ya desde el momento en que pensamos y vemos a una mujer y pensamos codiciarla, ya en su corazón cometió adulterio. Hermanos, yo no sé, y fue bien difícil preparar este mensaje para mí. Fue bien difícil y tuve una lucha pensando cómo inicio el mensaje con mi testimonio. Muchos de los que están aquí conocen mi testimonio. Horrores que viví en mi vida por pecado sexual. Esto que yo estoy hablando, no soy ajeno. Lo he vivido en la propia carne y es horroroso caer en una situación bochornosa como pecado sexual. Pastoreando en la iglesia de Masaya, tuve relaciones sexuales con una muchacha, quedó embarazada. Hasta ahí todo fácil. Lo horrible empezó cuando yo tuve que entregar la iglesia. Me sentía el más sucio. Juré que nunca iba a regresar a una iglesia cristiana. Recuerdo cuando uno de mis líderes llegó y me dijo, pastor, ¿por qué? ¿Por qué descuidó su vida espiritual cuando a mí me predicó? No sabe lo horrible que se siente cuando te reclaman de esa manera. ¿Dónde están las prédicas que usted me daba? ¿Dónde están las enseñanzas que usted me daba? Nada de eso sirve porque usted no vivía una vida que realmente predicaba. Eso es horrible, hermanos. Eso es espantoso. Sentir que Dios ya no te ama
por culpa del pecado. Hasta hoy en día me marca de una forma tan horrible el pensar que Dios ha dejado de amarme porque he cometido un pecado. Pero me encuentro en la Biblia, en la palabra de Dios, palabras preciosas que me fortalecen y que me levantaron del lodo podrido, y por eso estoy aquí delante de ustedes. Primera de Pedro 2:9. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito de nuestra vida, hermanos. Anunciar la luz de aquel que nos llamó de la oscuridad. Pero el pecado muchas veces agobia nuestra vida y estamos de lo más tranquilo. Hoy yo te quiero invitar que hagas lo mismo que yo hice una vez, y fue acercarme a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, porque fui lavado por esa sangre preciosa. Y eso era lo que los corintios no entendían, que ellos habían sido lavados, habían sido transformados, pero estaban dejando llevarse por el pecado y eran arrastrados a la perdición. Dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Si usted está viviendo una vida en fornicación, yo le invito en esta noche que se acerque a Dios lo más pronto posible. Corra como nunca ha corrido y acérquese a Dios, porque Dios, el Señor, está con los brazos abiertos recibiéndonos. Y aquellos que no están siendo atacados quizás por un pecado de fornicación, yo le digo a usted, hermano, ore en esa dirección, porque tarde o temprano Satanás lo querrá llevar, y si no está preparado va a ser golpeado horriblemente. Yo lo invito a que se ponga de pie. Yo no sé si aquí hay alguna persona que quisiera aceptar al Señor Jesús, que quisiera salir de esa oscuridad y venir a la luz de Cristo. No hay cosa más maravillosa que estar en los pies de Dios, aunque seamos pleitistas, aunque seamos malagradecidos. No hay cosa más maravillosa que estar en los caminos de Dios. ¿Habrá alguien esa noche que quisiera entregar su vida al Señor? ¿Habrá alguien esa noche que ha sido tocado por el Espíritu de Dios y quisiera derramar su vida a los pies del Señor? Puede levantarlo con su mano, puede indicarlo con su mano en alto. Si no lo hay, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia todos los días son nuevas. Y hoy no fue la excepción, Señor. Estamos aquí porque tu misericordia, Dios, así lo ha permitido. No somos dignos, Señor, de ser llamados hijos tuyos, pero aquella sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario nos ha justificado, nos ha hecho justos delante de tu presencia. Y por eso, Señor, no tenemos palabra para agradecerte. Aquí hay una iglesia, Señor, que quizás está luchando con problemas de fornicación. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, Señor. Restaura los matrimonios que han sido golpeados y dañados por la infidelidad. Restaura esos matrimonios, Señor, que están pasando por una situación difícil. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor es maravilloso. Porque una vez, Señor, cuando estaba en lo más profundo, Dios, me miraste con ojos de amor. No tengo cómo agradecerte. Mi corazón te alaba, mi alma te alaba, Señor, porque eres santo. Y queremos que hoy nos santifiques, Señor, delante de tu presencia.
Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestros pecados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí están nuestros corazones y nuestras mentes, Dios. Aquí está nuestro cuerpo, Dios, que quiere alabarte, que quiere glorificarte. Queremos anunciar, Dios, tu nombre a aquellos que no te conocen, de hacerlo de una forma pura y santa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, oramos por Évero Campos Hernández, que está hospitalizado, Dios, ahí donde se encuentra, en el nombre de Jesús. Sana su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quita todo dolor, y que pronto, Señor, Él pueda venir a dar testimonio de tu gloria y pueda bautizarse, Señor, así como lo ha manifestado, que es su deseo. Señor, solo tú conoces el propósito por el cual tú lo tienes en ese lugar. Pero hoy nos unimos como iglesia a orar por ese hermano que está pasando por esa situación difícil. Sánalo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.